Bien, con ustedes, ¿qué es lo último que hemos visto? ¿Alguien? Eh, um, ay, ay, ay. Hemos visto ya, ¿cómo se llama? Medidas de dispersión. Ay, caramba. Bueno, eso lo terminaremos. No hemos visto varianza, desviación, coeficiente de variación, nada, ¿no? Entonces, lo que hemos visto son medidas de centralización, decir qué estadísticos, si se trata de la muestra, decir qué estadísticos o estadígrafos, que son variables muestrales, como la media muestral, eh, la proporción muestral, todo lo que esté relacionado con la muestra es una variable. Cualquier situación que calculemos con los datos de la muestra, generamos un estadístico, un estadígrafo o variable muestral, como la media muestral, la varianza muestral, la desviación muestral. Después vamos a ver otra variable como la proporción muestral, todo lo que se genera. Y dentro de eso también está la mediana, la moda, que no hemos dicho que lo vamos a ver con Jesús, no sé si con usted lo hemos visto, pero eh, um, es para indicar de que son datos representativos que se encuentran entre el más pequeño en cuanto a magnitud y el más grande. Están dentro, no pueden estar en un extremo. Están como datos representativos, a eso llamamos medidas de centralización o medidas de tendencia central. En cualquier análisis estadístico tienen que estar estas medidas, ¿no? Por ejemplo, si quiero comparar física con matemáticas, entonces tengo que obtener la media o la mediana o las dos y comparar con la media y la mediana del otro grupo de alumnos, ¿no? Ahora, a estas medidas de centralización tienen que acompañar las medidas de dispersión. Es como decir, qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, puede ser, a la mediana, ¿no? Son formas de medir eh, la dispersión de los datos. Lo que se concluye es una buena medida, o sea, un buen rendimiento o una disminuir la varianza o disminuir la desviación, sea muestral, sea poblacional. Entonces lo que conviene es de que la varianza tienda a cero, es decir, sea lo menor posible para indicar que las notas están en torno a la media del curso, todos están muy bien. Pero si las notas están dispersas, por ejemplo, uno tiene 10, el otro tiene 90 y la media es 60, por decir. Entonces, 10, ¿qué tan lejos está de 60? 90, ¿qué tan lejos está de 60? ¿O cuántas veces la desviación? Porque al final, cuando calculamos la varianza, obtenemos la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación, que es como una medida patrón para indicar qué tan lejos está de esta nota de la media o de la mediana, ¿no? Son los estadísticos que más se utilizan. Muy bien. Entonces, veremos métodos de dispersión. Los más importantes, los que se utilizan, los que pueden aparecer cuando calculamos con un paquete estadístico,
medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Vamos a considerar rango, siempre en sus dos condiciones, ¿no? Rango de la variable, ¿se acuerdan? O recorrido de la variable. O amplitud de la variable, el rango o amplitud de la variable. Eso lo representamos como R o I de varianza. Pondremos la media absoluta. Media, no vamos a describir, yo creo, solo vamos a enunciar. Media absoluta. Media absoluta con respecto a la media aritmética o la media. Un ratito, vamos a ver. A la mediana, ¿no? Después vamos a tener la varianza, la desviación, siempre en sus dos condiciones, muestral y poblacional. Dice que el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Ese va a ser el coeficiente de variación. Comenzaremos por rango. Entonces, si tengo una muestra, X1, X2, X3, X sub n. Entonces decimos, ordenando el más pequeño, el que le sigue, y así sucesivamente hasta alcanzar
el x sub n. Entonces buscamos el x mínimo, vamos a decir, el x mínimo y el x máximo. Entonces, esta diferencia entre el más grande y el más pequeño es R, o bien L. Entonces decimos que R va al X máximo menos el X mínimo. Esto tiene unidades, ¿no? Tiene unidades. Tiene unidades. Tiene unidades. Un ejemplo. Tengo una muestra. Diez, 20, 30, 40, 50, 70, 90, digamos. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango de al X máximo y el X mínimo, ¿no? Entonces, R es igual a 90 menos el menor, que es 10. El máximo es X 90, X igual a 10 el mínimo. Por lo tanto, esto es una abertura de 80 puntos. Fíjense, solo se justifica esta medida entre el más grande y el más pequeño, y el resto de las observaciones no intervienen, ¿no?, en el cálculo. Esa sería la desventaja. Tiene unidades también. Si tenemos una segunda muestra, una muestra 2, me dicen 40, 50, 60, 62, 65. Y me dice R2 tendría que ser entre el Y máximo, podemos decir que X max corresponde a Y, y el Y mínimo, R2 es igual a 65 menos 40, sería 25. Si comparar dónde hay mayor dispersión, ¿no? ¿Dónde hay mayor dispersión? R2, que tiene, bueno, R1 sería el primero, 80 puntos. Y R2 es igual a 25 puntos. Comparando entre estos dos, decimos que R1 es igual a 80, es mayor que R2, que vale 25. La muestra 1, ¿qué pasa con la muestra 1? Tiene mayor dispersión. Mayor dispersión de datos.
presenta mayor dispersión de datos que la muestra 2. Y hacemos una aplicación de nuestros conocimientos de estadística descriptiva. La muestra 1 tiene una media muestral sumatoria de x sub i de x o i igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7, dividido por 7 por n, pondremos, esto debería ser n, ¿no? N. Entonces, en este caso es 10 más 20 más 30 más 40 más 50 más 70 más 90 dividido por 7. ¿Cuánto sale? La media. El rango es de 1 igual a 80. Es 30, 60, 150, 220, 300 mil. Sale 44.2857. 44.3, ¿no? Puntos, pongamos, ¿no? Sí, mejor. Y esta es la información de la primera muestra. 1. Muestra 1. Ahora la muestra 2. No sé si se verá esto. La muestra 2 vamos a obtener su media sumatoria de y sub i m i igual a 1 m igual 40 más 60 más 60, 40, 50, 50, 60, 62 más 65. Dividido por 5. La media es igual a 90, 150, 212, 70, 80, 77. Entre 5, 5 por 5, 25. Son 277 sobre 5, que sería 55.4. Ya, 55.4. Más el rango híbrido es igual a 25. Sí, 25. Entonces ahí hemos calculado por separado la media y el rango. ¿Qué podemos decir acerca de estos datos? ¿Qué dice? Entonces, en la primera muestra, el promedio es bajo. Comparamos primero los promedios. La muestra 1 presenta un promedio de 44.3 puntos más bajo que la media de la segunda muestra, que es igual a 55.4 puntos. Entonces, en medias, mejor está el curso o la muestra 2.
Y en cuanto a la dispersión, podemos decir que la muestra 1, a pesar de que el promedio de la muestra es tan bajo y decimos que presenta mayor dispersión de sus notas, ¿no? Porque su rango tiene una abertura de 80 puntos, mientras que la muestra 2 tiene una abertura de 25 puntos. Entonces, las notas están más concentradas en la segunda muestra y además están en torno a la media 55.4. Entonces, mejor la muestra 2. Y esa va a ser la forma de analizar los datos con una medida de dispersión y con una medida de centralización. Bien, ya está. Eso es una idea, digamos, cómo puedo entender la dispersión como rango, ¿no? O la variable rango. Ahora veremos la varianza. Y que podría subir un poco la cámara. Sí, no, no hay problema. No se ve. Y que disculpe, ¿podría volver a concretar la relación entre la muestra 1 y la muestra 2, por favor? Ya, para que hagas vos, fíjate la media. ¿Cómo está la media? La media de la primera muestra es más baja que el de la segunda, por un lado. La segunda muestra tiene por encima de 50 puntos, 55 tiene. En cuanto al resto, porque aquí estamos estudiando la dispersión de las notas con respecto a la media, sería aquí. Al presentar la primera muestra, un rango de 80 puntos, o sea, un horizonte, una abertura de 80 puntos de dispersión de las notas entre el más grande y el más pequeño, que es igual a 80, al ser mayor considera que tenemos en la muestra 1 mayor dispersión que en la muestra 2. En la 2 se observa el promedio más alto y se observa que la dispersión de las notas es menor, mucho menor, y están en torno a la media, ¿no? Porque finalmente esa media está entre el más grande y el más pequeño, entre la nota mínima y la más alta en la segunda muestra. Entonces decimos, la muestra 1 presenta mayor dispersión, pero una media de reprobación, 44, que es menor en cuanto a la media que la muestra 2, que es 55.4. Además, la muestra 2 presenta mayor concentración de las notas en torno a la media, vamos a decir, porque es la nota representativa, porque su rango de dispersión, de variación es 25 puntos, mientras que en la otra es 80 puntos. Y además es bajísima, a pesar de tener notas altas, digamos. ¿No? ¿No está entendido? Con solo ver R, puedo decir mayor, menor dispersión, ¿no? Cuando es menor dispersión, quiere decir que las notas están concentradas, están más estrechas, están más cercanas entre sí. Mientras que cuando es 80 puntos, las notas están más dispersas, alejadas entre sí. ¿No? Fíjense, 10 puntos de 90 está muy lejos, 20 de 90, de 70. Entonces tenemos, claro, que cuando vemos el rango, estos valores solo toman en cuenta la nota mínima y la nota máxima, no dice de las otras notas porque no interviene. Ahora vamos a ver la varianza donde va a intervenir.
Pues aquí tenemos varianza y desviación muestral, o sea, de la muestra, y poblacional también. Aquí en este Y que caso, súbalo un poquito a la cámara, no se ve lo de arriba. eh, ya, tenemos los datos sobre una recta. Si lo ubicamos sobre una recta, tenemos más pequeño, con diferentes valores, x4, x6, y así sucesivamente, alcanzar el xn. Entonces, esto es R o L, lo que hemos visto a medir. Ahora, podemos obtener, supongamos que la media está por aquí, supongamos, aquí está la media. Con esta varianza o la desviación, sobre todo la desviación, se puede decir x1 qué tan lejos está de la media. Pues como decir cuántas veces s, cuántas veces s se encuentra x1 de la media. De la media, ¿no? Eso es lo que nos indicaría. Así quedaría, ¿no? Así sería. Entonces, para calcular eso, determinar primero la varianza, luego la desviación. Entonces, se considera para la muestra, hemos dicho en la primera parte, ese cuadrado, que es una variable, es un estadístico o es un estadígrafo que considera la suma de todas las desviaciones de x sub i con respecto a la media al cuadrado. Si son datos sin agrupar, va a ser así. N menos 1. O sea, es como obtener el promedio, vamos a decir, de las desviaciones para la varianza. Esta tiene unidades cuadradas.
Si obtengo la raíz cuadrada de esto, S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones de X sub I con respecto a la media al cuadrado de I igual a 1 hasta N dividido por N menos 1. Esta sería para la muestra, para la varianza poblacional. Varianza, aquí vamos a poner unidades lineales. Varianza poblacional sería también el promedio de las desviaciones de X sub I con respecto a la media poblacional, I igual a 1 hasta N mayúscula, dividido por N. Miren, dividido por N menos 1 y dividido por N. ¿No? Para que esta es una variable. Este es un estadístico, o estadígrafo sería, ¿no? Estadígrafo. Inge, pero entonces ese es varianza, pero es un estadístico o estadígrafo. Sí, este es un parámetro. Ah, ok. Gracias. Es un parámetro o una constante. Una vez calculado, esto queda para siempre, diríamos, para ese momento, ¿no? Mientras que el estadístico estadígrafo es una variable muestral. Una variable muestral. Una variable más, ya está. Entonces la raíz cuadrada de ese cuadrado me da S. La raíz cuadrada de sigma cuadrado me va a dar la desviación poblacional sumatoria de la desviación X sub I menos la media poblacional N. Miren, esto dividido por N y esto dividido por N menos 1. Este va a ser un estimador de este parámetro. Eso en estadística lo vamos a ver, de que yo puedo estimar el parámetro a partir de una variable muestral, ¿no? En todo caso, una desviación o una varianza muestral. Se puede estimar la varianza poblacional. Muy bien, ya está. Entonces, aquí otra vez decimos unidades cuadradas y aquí unidades lineales. Entonces, para los datos que estuvimos calculando, a ver, no me acuerdo bien, pero podemos en la muestra 1, muestra 1, teníamos, me van a dictar, creo que teníamos 10, 20, 30, 40, ahí, 60, 70, no, 60 ya no, Inge. Será 70 y 90. 70 y 90. Entonces hemos obtenido la media. ¿Cuánto salía aquí la media?
44.8. 44.3. Ya. Esa es la media. Entonces, con esta media yo puedo obtener la media de dispersión. La desviación puedo obtener S, la raíz cuadrada. Y quiero que sea para la primera muestra S sub 1. Entonces digo, sumatoria de las desviaciones de X sub I con respecto a la media muestral al cuadrado y dividido por n menos 1. Igual a la raíz cuadrada 10 menos, o sea, la dispersión de 10 menos 44.3 al cuadrado, puntos, más 20 menos 44.3 al cuadrado, más 30 menos 44.3 al cuadrado, más 40 menos 44.3 más 50 menos 44.3 al cuadrado más 70 menos 44.3 al cuadrado más 90 menos 44.3 al cuadrado. La raíz viene hasta aquí, dividido por 7 menos 1. Aquí vamos a obtener el valor de S1. Es 18.56. 18.56 unidades lineales, ¿no? Puede ser de algo, ¿no? Así no tenemos la muestra 2. La muestra 2 estaba constituido por los datos de cuatro, 40 era, ¿no? El primer dato, después 40, Era 40, 50, 60, 62 y 65. entonces la media desde I igual a 1 hasta M, igual Su media era 55.4. 55.4 puntos. Ahora vamos a obtener su desviación, S2 sería, ¿no? La raíz cuadrada sumatoria de la desviación de Y sub I con respecto a su media al cuadrado dividido por m menos 1, sería m menos 1. Entonces comenzamos 40 menos 55.4 al cuadrado más 50 menos
55.4. Sesenta. Centro medio. 55.4 más 62, 55.4 más 55, 55.4 al cuadrado dividido por 5 menos 1. La desviación S2 es igual. Y que sería 9.23. 9.23, ya. Esta es la desviación. Entonces, si comparando, la media del primer grupo es 44.4 menor que la media del segundo grupo, 55. Inge, para el segundo, por culpa de o sea, se me movió un poco la cálcula, apreté un botón y sería, ya lo corregí, es 10.28. Un cuadrado se me borró en la cálcula. No, 10. o sea, S2, 10, ¿no? Sí, es 10.2859. Podría ser 29. Ya. $10.29. Entonces aquí tenemos la media. 34.3 es esto. 54 puntos y puntos. Aquí está mejor la media. El rango, recordaremos, el rango hemos obtenido. Ay, no, borra todo. 80 puntos era, ¿no? De R1. Era mayor que rango de R2, que era 25. 25. Ahora hemos obtenido S1 igual a 18.56 unidades mayor que S2, que es igual a 10.29. Puntos, pongamos, porque son puntos. Entonces, hasta ahí igual podemos decir, ¿no? Que al presentar menor, este presenta mayor dispersión, como en el rango R1. Pero aquí intervienen todas las notas. Cada una de las notas, fíjense, han intervenido en el cálculo de la desviación. No así en el rango.
pero igual se observa que se presenta mayor dispersión en torno a la media para la muestra 1 que para la muestra 2. Los datos de la muestra 1 presentan mayor dispersión. Entonces, el rango tiene unidad. La desviación tiene unidad. La media tiene unidades. El tercer, ¿cómo se llama esto? Medida de dispersión, C, coeficiente de variación, que se lo abrevia como CD, es igual para datos sin agrupar. Vamos a anotar. Datos. Puedo tener para datos agrupados, sin agrupar. Solamente la diferencia estaría cómo se calcula la media para datos agrupados, cómo se calcula la desviación o la varianza para datos calculados. En este caso, para la primera, vamos a decir la muestra 1, el primer grupo de datos, tenemos que la expresión tendría que ser CD es igual a la desviación dividido por la media. Eso sí es muestral. Y es poblacional. Si es poblacional tendría que ser sigma dividido por la media. Esto es muestral, esto es poblacional. La muestra 1, CD sub 1 podemos poner, S sub 1 dividido por la media. Entonces CD1 es igual a 18,56 unidades dividido por 44.3 unidades. Entonces las unidades se cancelan y se ve uno. ¿Cuánto sale este valor? 0. Sale 0.42. Ya. Redondeado. 4 cifras decimales utilizamos aquí. Inge, pero en el primero no sería 18.56. 18. Aunque no varía, creo, si lo pones. Yo lo puse como 18.56 y sale No, lo lo mismo. pongamos. Aquí deberíamos haber hecho con 4 décimas, pues nos hemos olvidado. Yo quería insistir en las unidades. Unidades se simplifican. Inge, entonces, pero a la hora de simplificar, ¿cuántos decimales tomamos? ¿4? 4. 42. Pero la desviación siempre se trata de hacer con 4, digamos, si es posible. Muestra 2.
Sale 0.19, pero redondeando. Si no, sería 0.1857 con 4 decimales. Entonces, este es una dispersión adimensional. No tiene unidades. No tiene unidades. Cuando no tiene unidades, se dice que es adimensional. Adimensional. Mencionar. Aquí lo mismo, no tiene unidad. Tiene unidad. Al dividir, fíjense, matemáticamente, al dividir la desviación, que es una medida estándar o típica, dividido por la media, lo que obtenemos es una proporción. El peor de los casos podría ser que estos dos valores sean iguales, donde se dice que el coeficiente de variación puede ser 1 o cerca 1. Por ejemplo, aquí es menos de la mitad, aquí es mucho menos que 0,20, menor que 0,20. Entonces, si este que está en la base 1, porque aquí estamos obteniendo un resultado de una proporción, como cuando decíamos H sub I es la proporción de datos de dividir MI dividido por M. No, eso es lo que calculamos. En todos los casos, esa es probabilidad en el fondo. Entonces, es una proporción esto. O sea que nos dice, esto es una partecita de la media. Esto es una partecita de la media, porque el todo es la media. Y esta es la fracción. Bueno, esta es la fracción, pero en decimales es esto. Y sería la proporción. La proporción de datos que se desvían de la media es 0,1857. Para que sea más específico esto, lo que hacemos es expresar el CB2 en su forma porcentual multiplicándolo por 100, que sería 18,57%. Entonces, en ese caso es más cristiano, digamos, ¿no? De decir que la desviación es un 18,57%. La desviación, la medida de desviación que está en la parte del numerador, comparado con la del denominador. O sea, proporción de datos que se desvía de la media. Eso. Entonces, fíjense, ahí hemos hecho las tres medidas para comparar y efectivamente, tanto cuando es como rango, como desviación, como coeficiente de variación, lo que observamos es que en los tres casos la desviación está presente, indicando de que es mayor en la muestra 1 que en la muestra 2. Así hablemos de rango, de desviación o de coeficiente de variación. O sea que las tres formas nos dan una idea de la medida de dispersión de los datos, ¿no? Al interior, cuándo están más concentrados, cuánto más dispersos, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna duda. Ahora lo que faltaría redondear es que hemos hecho para datos no agrupados. Cuando son datos agrupados, lo que tenemos que determinar es, por ejemplo, cuando consideramos la desviación sobre todo, ¿no? Tendríamos que escribir, aquí por ejemplo hemos escrito la desviación o la varianza que nos muestra el promedio de variación de la desviación con respecto a la media, ¿no?
Esto es para datos sin agrupar, todos sin datos, sin agrupar. Pero si fueran, vamos a borrar. Y que antes de borrar, ¿podrías subir un poquito la cámara, por favor? Sí, no hay problema. Esto es importante, esta parte. Más arriba ahí. Ya. A ver, vamos a hacer. Ahí se ve. Sí, Inge, ahí sí. Mini, no. ¿Puedo borrar todavía? No, Inge, ya está. Gracias. Ya. ¿Hay alguna pregunta al respecto para borrar alguien? Porque en el examen seguro que voy a dar datos a comparar, ¿no? Para ver si utilizan bien los estadísticos de centralización y de dispersión. Solo cuando digo compare esta muestra estadísticamente, entonces ustedes tienen que pensar que van a utilizar medidas de centralización como la media, la mediana, o medidas de dispersión como la desviación y el coeficiente de variación, que son medidas que más se utilizan, son las que más se utilizan y aparecen, diríamos, en los paquetes estadísticos, ¿no? Después lo que pusimos ahí, desviación media absoluta, quiere decir que encontramos las desviaciones sin elevar al cuadrado, pero los valores absolutos. Ustedes saben que la parte de la teoría siempre tiene un periodo de avance o alguien viene y lo sintetiza, diríamos, todo lo que se ha encontrado hasta el momento, como aparece en un libro de matemáticas, digamos. Alguien viene y hace un listado de los temas, lo ordena, como lo hizo también, ¿cómo se llama? Euclides con la geometría, él vino y lo concentró en 13 tomos y demás, ¿no? Para hacer conocer todos los adelantos que han ocurrido, pues los conceptos van a coger algún libro, o sea, hay un teorema y hay un autor, un matemático. O sea, no aparece todo el libro así de un sopetón, sino son partes, alguien que describe, como decir, una partecita de un capítulo, otro, en diferentes épocas de la historia van apareciendo. Y viene alguien que focaliza todo, lo da a entender como un todo, ya ordenando, está relacionado con esto, lo van articulando, por eso es que hay algunos libros, en algunos capítulos están más desarrollados que otros, más, cada uno tiene medio su fuerte, vamos a decir, y lo puede desarrollar como quisiera, digamos, ¿no? O muy matemáticamente, o una matemática aplicativa, ¿no? Bien. ¿Y a qué se refería con eso del examen en la pregunta? O sea, nos puede preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la comparación entre esas No, dos? yo así insistía. eh, si vemos estadística un poco, es con la finalidad de cómo puede utilizar sus conceptos. Y esto se presenta cuando, digamos, yo quisiera hacer un estudio cuantitativo, estadístico, el rendimiento del curso de sistemas con el curso de física. ¿Quiénes son los que mejor rinden en su carrera o en sus semestres, digamos? Entonces ahí ustedes tendrían que hacer un estudio descriptivo
de tus datos aplicando gráficas, aplicando medidas de dispersión, medidas de centralización. Eso nos da una idea de que nos estamos apropiando, vamos a decir, de estos conceptos, para que cualquier momento yo pueda utilizar, ¿no? De decir dónde ha sido la mejor votación, quiénes han votado, la proporción de personas que han votado, o no sé, cualquier comparación, porque vamos a hacer, eso no tengo que olvidarme, vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una encuesta, ¿no? Vamos a hacer una encuesta de algunos datos, es decir, por decir, en la misma facultad se puede hacer, ¿no? ¿Por qué el rendimiento es bajo o es muy alto? Entonces ahí ustedes tienen que pensar qué información tendrían que levantar sobre las personas. Entonces hacer su cuestionario, qué preguntas les interesan para los objetivos que se plantean. Entonces, en primera instancia puede entrar una estadística descriptiva, ¿no? O sea, cuando ya tienen los datos, porque van a tener datos cualitativos, cuantitativos. Entonces, eso ya les va a permitir, y con estadística 2 ya es hacer más avanzada, digamos, la encuesta. Sí, aparece la primera parte que es descriptiva, pero después ya aparece la parte diferencial, digamos, ¿no? Estimar ya los parámetros, aprender a estimar, a poder aceptar o rechazar ciertos datos, etcétera, ¿no? Es interesante. Entonces aquí, por lo pronto, yo decía, en un examen yo les puedo dar dos bases de datos, dos muestras con bases de datos, ¿no? Y yo les digo, estudie comparativamente estos datos para ver cuál es el mejor, digamos, si se trata de puntos o algo que nos interese que sea óptimo, ¿no? Es decir, los valores más altos si se presentan en una u en otra muestra, como aquí, por ejemplo, para hacer la comparación he tenido que calcular la media, podía calcular la mediana de los datos también, sin agrupar, comparar la mediana. En cuanto a medidas de dispersión, he utilizado el estadístico, varianza, que es desviación, eh, amplitud de la variable o rango, también he utilizado el coeficiente de variación. O sea, concretamente utiliza una medida de centralización como la media para comparar, y he utilizado 3 medidas de dispersión para comparar la dispersión de los datos. Entonces, mejor es cuando los datos están concentrados, agrupados. Lo ideal es que estén todos los alumnos con la misma nota, donde tendríamos una varianza o una desviación cero, digamos, o mínima. Por ejemplo, aquí la mínima ha sido 10.29 en la segunda muestra. Y el coeficiente de variación ha sido 0.1857, la proporción de dispersión de los datos con respecto a la media. Porcentualmente 18.57%. Eso ya es en la base 100, mientras que no, cuando no está multiplicado sobre 100 es en la base 1, digamos. Una fracción de 1, una partecita de 1, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a complementar vamos a recordar aquí, para calcular. Para eso debo tener los datos agrupados como datos discretos, o sea, en niveles, o como datos en clases, clasificados en clases. Sean continuos, sean discretos, ¿no? Depende del volumen o la cantidad de niveles que tenemos. Entonces, aquí la media, por ejemplo, de una tabla, la media dice que es la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase.
desde i igual a 1 hasta n. Esa es la media, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Cómo estoy? ¿O estoy equivocado? Sí, Inge. Entonces, aquí, si dividimos la frecuencia absoluta sobre el total de datos clasificados, tenemos HI, la frecuencia relativa, multiplicado por la marca de clase desde la primera clase hasta la clase M, es esta, ¿no? M. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, yo dije la varianza muestral para datos sin agrupar, y la media de las desviaciones con respecto a la media muestral al cuadrado, desde el primer dato hasta el último, dividido por n-1. Esto es para datos sin agrupar, sin clasificar, sin agrupar. Cuando es para datos agrupados, entonces decimos, esto tenemos que multiplicar NI, es el número de datos de la clase I, por la marca de clase menos la media al cuadrado dividido por n menos 1, poner aquí, desde i igual a 1 hasta n. Entonces el desglose es n1 por la marca de clase de la clase 1 menos la media al cuadrado dividido, todo va a ser dividido, más n2 por la marca de clase con respecto a su media al cuadrado, más hasta alcanzar la última clase, la clase m menos la media al cuadrado, dividido por n. En este caso tenemos el total de datos menos 1. Total de datos n menos 1, ¿no? Entonces esto, si recordamos de dónde viene, y sub i 1 prima, y sub i prima, a y sub i más 1 prima, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Aquí viene y0 prima, y sub 1 prima, su marca de clase, y sub 1, frecuencia absoluta, n1, y1 prima, y sub 2 prima, y así sucesivamente hasta y sub n menos 1 prima, a y sub 2, y sub n prima. Entonces aquí marca de clase, y sub m, número de datos en la segunda clase, en la clase m, la suma de los datos clasificados, ni desde i igual a 1 hasta e, ¿no? Esto es n. Aquí viene la frecuencia relativa, proporción de datos en la primera clase, proporción de datos en la segunda clase, proporción de datos en la clase M, sumatoria de la proporción de datos desde I igual a 1 hasta M es igual a 1.0, digamos, ¿no? Entonces, en nuestra fórmula
Aquí está frecuencia en la cantidad de datos en cada clase, el desglose sería así, ¿no? Entonces eso hacemos lo mismo para datos discretos. Entonces con esto yo creo que ya tenemos una idea. Vamos a ir haciendo tal vez, encontrando nuevos conceptos con algún ejercicio, ¿no? Donde tengamos que complementar. Es difícil ver todo de canto porque nos vamos un tanto retrasando. Después de esta parte, lo vamos a terminar la parte descriptiva al último cuando veamos dos variables. Vamos a ver aquí hemos ido trabajando con una sola variable, ¿no? Podemos trabajar con estatura y peso simultáneamente y encontrar tablas de clasificación de datos, no solamente de una variable, sino simultáneamente de dos variables. Inge, la segunda ecuación es datos agrupados. La segunda, claro, si tú recuerdas, la primera parte en todos los casos hemos visto datos sin agrupar, la media, la mediana. Con datos agrupados aparecen las tablas, sean de datos discretos o sean de datos agrupados en clases o clasificados en clases. Entonces, cuando se trata de clases en clases, hay tablas. Entonces, el cálculo de la media, el cálculo de la varianza o la desviación toma en cuenta la frecuencia de repetición de los datos o la frecuencia de datos que se encuentran en una clase y se toma en cuenta la marca de clase, y es datos en clase. Y es simplemente niveles, ¿se acuerdan? Y es subir frecuencia absoluta, lo mismo. La expresión es la misma, solo que distingue si son datos discretos o continuos, digamos, ¿no? Las clases normalmente son para los continuos, pero hemos dicho que son posibles clasificar en clases los discretos cuando los niveles son muchos, ¿no? Que normalmente trabajamos con 8 niveles, 6 niveles, 7 niveles, pero si son 25, 30 niveles, ya estamos obligados a agrupar y peor si son mucha gente, ¿no? Entonces, Inge, la primera ecuación es para datos continuos y la segunda para discretos. A ver, esta tabla de aquí abajo, ¿qué tipo de datos clásicas hay? A ver, descríbelo. Las posibilidades, ¿no? ¿Qué puedes decir? En esa tablita que hemos anotado para ver de dónde viene. Nada. Lo que observo aquí esta es la forma de calcular la media para datos tabulados. Es la misma expresión que se presenta para discretos y continuos. En discretos es así. En continuos yo tendría que diferenciar que esto es marca de clase. Aquí está la marca de clase. En discreto solo aparece, si tengo una base de datos, aparece y sub i y la frecuencia Y1, N1, cantidad de datos que se repiten como Y2, N2, Y3, N3, y así sucesivamente hasta Y sub M, N sub M. La sumatoria de los datos NI, I igual a 1 hasta M, es igual a N. Entonces eso, si yo obtengo la media, es igual que esta. Para esta es igual que esto, solo que tengo que ver de dónde, cuál es el origen, ¿no? De los tipos de datos que se clasifican nada más. Y cuando es la varianza, esta varianza
para este caso la varianza, para que no se olvide, sería la sumatoria del producto NI por la desviación de la marca de clase con respecto a la media de la tabla de los datos agrupados dividido por n-1. Cuando es aquí la media para datos discretos, sumatoria NI y sub I dividido por n, mientras que la varianza sumatoria de NI o la desviación de Y sub I de estos datos del nivel con respecto a la media de la tabla al cuadrado dividido por n-1. Fíjense, estos datos van a ser semejantes aquí. Aquí la media, ¿cómo vamos a obtener? La media va a ser sumatoria de n sub I por la marca de clase dividido por n. ¿No? Entonces, fíjense, cuando yo comparo este grupo de que son para clases con los niveles, o sea, datos discretos, no hay diferencia. Aparentemente no hay diferencia. Pero en el fondo, aquí no es marca de clase. Aquí hay clase y llamo marca de clase. ¿No? ¿Eso está entendido o nada todavía? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los compañeros? Ah, bien. A ver. Digamos que son pesos de 40, 50, de 50 a 60, de 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90. Supongamos que el más pesado es 100. ¿Listo? 100. Marca de clase aquí sería 45, 55, 65, 75, 85, 195, MI 10, 15, 20, 40, 10 y 5, digamos. Entonces me dicen, determine la media. Y me dice, determine la desviación. Entonces la media, yo digo, la media sumatoria de n sub I por Y sub I dividido por n. Entonces el desarrollo de esto es igual a n1 por Y sub 1. n1 Y sub 1 más n2 por Y sub 2 más puntos suspensivos más n sub m por Y sub n dividido por n. Entonces la media es 10 por 45 más 15 por 55 más 20 por 65 más 40 por 75 más 10 por 85 más 5 por 95
dividido por, vamos a ver, sumatoria de NI es igual 0, 5, 10. Va 1, 2, 3 y 5, 9, 10. 100, ¿está bien? 2 dividido por 5. ¿Cuánto sale esta media? Sale 69. Ya, 39 kilogramos. Ese sería la raíz cuadrada de la sumatoria del producto de n sub i por la desviación de y sub i con respecto a la media, dividido, perdón, 10 marca 45, media menos 69 al cuadrado más n2, 15, marca 55, desviación de 55 con respecto a la media, más 15 es esto. 15, 20, desviación de la marca 65 con respecto a 69 al cuadrado, más 20, 40, la marca es 75 menos 69 más 10, la marca 85 menos 69 al cuadrado más 5, desviación de 95 con respecto a 69 al cuadrado, todo dividido 100 menos 1. Entonces aquí voy a obtener esto. Esa sería la forma de calcular cuando los datos están clasificados. Hemos calculado la media, estamos calculando la desviación. Y es numérico nomás, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Qué vemos ahí? ¿Alguna duda? Un poco penoso porque el viernes no vamos a poder pasar, a no ser que sean ateos, entonces yo puedo disponer. Podemos pasar tempranito a la 1. ¿Qué dicen? O tienen que confesarse, ir de procesión, no sé, o... Por mí está bien, ingeniero. Wow, aquí tenemos un primer ateo, Julio César, tenía que ser Julio César. Otro, con él solito no voy a pasar. Sí, adelante. Eh, por mí también no hay ningún problema ahí. Inge. Más bien una consultita. Para el examen, ¿nos va a permitir llevar formulario? Claro, sí, Ah, a ya, no ser que esté todo en tu cabeza. ah, ya, ¿Qué ya. dices, Damaris? Está bien, ingeniero, por mí el viernes podemos pasar. Ya, como van a estar en su casa un ratito, podemos pasar, ¿está bien? Un ratito nomás, después Sí, es un sí. día grande, ¿no? Es un día especial. Por ejemplo, yo soy, bueno, en teoría, yo me he educado en un colegio
de sacerdotes, digamos. Yo tenía un colegio donde el director era un curita de Bélgica, 3 curas. Después estuve con jesuitas de La Paz, de San Calixto. O sea, siempre hacíamos la semana y demás, ¿no? Entonces, en 6 años, ya en medio curita me he vuelto también, ¿no? O sea, hay costumbres. Vamos a pasar un ratito, ¿no? Como va a estar en su casa, ¿eh? ¿Listo? Muy bien. Entonces pasaremos a Disculpe, ¿el examen es el 14 de abril? el examen. ¿Cuándo quieren dar? A ver, propongan ustedes. Porque yo no paso las notas. Yo al final paso al sistema o la web, sí. Normalmente los envío por el Classroom, sus notas. O sea, lo publico y lo pongo en, en las planillas de Classroom y eso les envío, ¿no? Entonces, al final del semestre nos dan un tiempo, sí, ahí lo subo las notas, ya ponderando todo, ¿no? Ya viendo quién aprueba, quién reprueba y demás, las tareas, todo lo que hicieron y demás. Ya se define, digamos, la nota, ¿no? Examen, a mí lo que me interesa es que sepan, digamos. Aplazarles por aplazar, para mí no tiene sentido, digamos, ¿no? Y me interesa que sepan, que aprendan, porque a otra persona no les va a dar de la misma forma, ya pueden comparar con verano, invierno, que hacen las diferencias, digamos, ¿no? Porque yo descanso, no doy invierno ni verano. Y además es una única materia, estadística 1 y estadística 2, que van a ver en toda su carrera, digamos. Claro que va a haber, hay otras estadísticas muy específicas, pero el panorama, sobre todo la estadística 2, es el pantallazo que da por dónde se van las áreas, ¿no? Para los de sistemas, sobre todo, ¿no? Entonces conviene aprovechar. Ustedes me dicen cuándo les gusta tomar, yo sigo avanzando nomás, haciendo ejercicio y sigo nomás, ¿no? Ustedes me dicen ya, damos examen. Normalmente yo tomo al final, digamos, del periodo académico, ¿no? Quiero decir, del periodo de exámenes, ¿no? Por ejemplo, esta mañana de cálculo numérico o análisis numérico me propusieron un examen. Yo quería tomarles el viernes 22, no, 21. Y habían tenido otro examen en esa hora, entonces lo hemos postergado para el 28. Entonces recién voy a tomar examen el 28 para análisis numérico. Ahora de ustedes me dicen, no sé, cuándo quieren dar. Estas notas del primer, del segundo, digamos,